Momento de pasar a otros temas que tienen que ver con la principal asesora económica para el programa de gobierno de Luis Lacalle Pou, precandidato del Partido Nacional, como es Azucena Arbeleche. Ella está en el móvil y va a estar conversando con nosotros a propósito de estas propuestas que ya ha presentado de forma oficial Luis Lacalle Pou cuando anunció 5 medidas de shock, 2 de ellas vinculadas estrictamente a lo económico, como el shock de austeridad, el shock de competitividad y sobre todo cómo van a bajar el déficit fiscal. Lo van a hacer aumentando impuestos, lo van a hacer ahorrando, y ellos hablaban de un ahorro muy importante, de una cifra que alcanzaron para decir de forma pública de lo que sería el ahorro anual que estarían dispuestos a cumplir de alcanzar el gobierno. Y ellos refieren a los 900 millones de dólares anuales, una cifra que causó gran impacto. Y Arbeleche, en un ratito nada más, a través de este móvil, no solo nos va a explicar cómo fue el análisis, el procedimiento para el cual se alcanzó, Nico, ¿verdad?, esta cifra de los 900 millones de dólares anuales. Y por otro lado, bueno, ¿cuál va a ser un poco la propuesta fiscal, la propuesta impositiva y otros temas que son de especial interés de la gente, ¿no? Hay que recordar que el ministro en funciones, Daniel Astori, tildó a la propuesta de irresponsable y de alguna manera hizo referencia a que era muy fácil hacerla desde la oposición y que después en el ejercicio del gobierno no es tan sencillo llevar adelante un ahorro como el que propone Luis Lacalle Pou, que incluso, y ahora es una buena cosa para preguntárselos, ellos dicen que es un cálculo realmente que fueron por la cifra mínima, que ellos entienden que puede ser mayor. Que pueden ahorrar más aún. Pero que como no quisieron alentar demasiadas expectativas, pusieron la cifra de 900 millones de dólares. Se lo preguntamos ya mismo a Azucena Arbeleche, que está en contacto en el móvil con nosotros. Muy buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana. Y le queremos preguntar en primer lugar esta anécdota que también trascendió de Lacalle Pou, que le pidió específicamente que le ofreciera, que le otorgara, después de todo el estudio, una cifra para dar de forma pública, y es así que terminan anunciando este ahorro anual de 900 millones de dólares en caso de alcanzar el gobierno. ¿Qué tal? Buenos días, Arbeleche. Muy buenos días, Soledad, buenos días a todos. Un gusto compartir estos minutos en la mañana con ustedes. Bueno, ¿es así? ¿Lacalle Pou le pidió una cifra y usted se vio sorprendida por el pedido? Sí, más que sorprendida, lo que quería que quedara bien claro que estas son cifras indicativas, que son estimaciones y que lo más importante era el mensaje de frenar el gasto que estamos observando del sector público. Y Luis me insistía, tenemos que dar una cifra porque hay que dar una idea de la magnitud de lo que estamos manejando. Y es así que, bueno, en distintos estudios de la propia Auditoría Interna de la Nación, que es un organismo de Contralor del Estado, basado en los estados contables de las empresas públicas y en algunos estudios internacionales, fuimos muy detallados, ir línea por línea y llegamos a esta cifra de los 900 millones de dólares. ¿Cuánto tiempo estuvieron trabajando para alcanzar esa cifra estimativa al menos? Sí, trabajamos muchos meses porque en realidad no solamente es la cifra, pero sino la manera de lograr eso. Entonces, detrás de estos ahorros hay la propuesta de la creación de una agencia de monitoreo y evaluación de las políticas públicas. Eso en sí mismo nos llevó mucho trabajo. La idea de agrupar algunas instituciones, simplificar la burocracia que hay hoy en el Estado, todo eso que se va a reflejar en mayores ahorros, pero que tiene que tener un marco jurídico y un marco institucional determinado. Entonces, bueno, hace bastantes meses que estamos trabajando con esto. Y finalmente uno lo que presenta al público es una hoja o unas hojas de nuestro programa, pero atrás de eso hay mucho trabajo, mucho número, mucho informe y sobre todo también mucho contacto con gente que está en los distintos organismos del Estado o proveedores del Estado o las distintas empresas que nos dan información de cómo está funcionando el Estado. Bien, antes de pasar a más preguntas en detalle sobre estos asuntos, usted dice que hay consenso entre economistas y analistas en aseverar que así las cuentas no se sostienen en cómo se están manejando y que el déficit fiscal hay que mejorarlo. Y usted decía, bueno, hay dos maneras de hacerlo, o aumentando los impuestos. Exacto. O a través de un programa de ahorro. ¿Usted cree que, por ejemplo, a nivel de precandidaturas, tienen que ser claros en ese sentido y cuando se diga no vamos a aumentar los impuestos, realmente cumplir con eso? Exactamente, Soledad. Yo creo que acá la situación fiscal es crítica
¿Y por qué es crítica? Esto es importante porque la gente podrá decir, bueno, ¿y a mí qué pasa conmigo? ¿En qué me afecta este déficit fiscal de 4,5% del producto? Nosotros entendemos que esa es la causa de lo que hoy estamos observando, empresas que cierran. Todos los días nos levantamos o cada 2 o 3 días hay empresas que están yendo a concursos, empresas cerrando, hay destrucción de puestos de trabajo, van 4 años que la inversión real está cayendo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hay atrás de eso? Un déficit fiscal que viene creciendo. Y el motivo por el cual crece el déficit fiscal no es que se recaudan menos impuestos, sino todo lo contrario. Lo que pasa es que el gasto no ha tenido límites. Entonces, ahí el planteo, si tiene que mejorar el déficit, ¿cuáles son los caminos para la mejora de ese déficit? Y ahí nosotros somos bien claros y decimos, hay que ser explícito. O se va a ir por el lado del aumento de impuestos, esto el Frente Amplio en su programa conjunto lo ha planteado, que lo está manejando, o se va a ir por el lado del gasto. Nuestra propuesta claramente es ir por el lado del gasto, de reducir el gasto, tener un gasto más eficiente, y por eso nuestra primera propuesta es de austeridad hacia el Estado. Austeridad hacia el Estado para que la gente, para que las empresas estén mejor. Arbeleche, parte de la austeridad y de alguna manera, redefinir los gastos del Estado y tratar de que el Estado gaste menos, ¿incluye sí o sí una reforma de la seguridad social? La reforma de la seguridad social es urgente, la tenemos que encarar, pero no estamos incluyendo en los 900 millones de dólares de ahorro la reforma de la seguridad social. Lo que nosotros estamos incluyendo en estos ahorros es ahorros técnicos, que se llaman. Simplemente tomar las partidas del presupuesto, que se aprueba en el Parlamento todos los años, tomar las distintas partidas de los estados contables de las empresas públicas y decir cómo se puede ahorrar entre un 10 y un 20% en determinadas partidas, basados en ejemplos, como decía anteriormente, no es solamente tomar la planilla Excel y jugar con los números. Entonces, aquí no estamos incluyendo ninguna reforma estructural como es lo de la seguridad social. Tampoco estamos incluyendo reformas estructurales de las empresas públicas. Estamos proponiendo estas reformas, pero no lo estamos incluyendo en los ahorros. Esto lleva tiempo y, en particular, en la reforma de la seguridad social, nuestra propuesta es convocar a una comisión de expertos en el tema. Son temas muy delicados, no es para cualquiera decir subo acá, bajo allá y tengo una solución. Expertos que representen a los distintos partidos y bueno, esto no es algo que vamos a tenerlo ni diseñado ni implementado y mucho menos los resultados de un día para el otro. Arbeleche, lo que sin duda preocupa y mucho a los uruguayos es el tema del empleo. Cuando ustedes hablan de, en definitiva, achicar el Estado, uno también se pregunta qué va a pasar con el empleo público. De hecho, una de las frases que me quedaron de algunos dichos que he realizado es que ustedes proponen que sea el sector privado el empleador, porque en parte este ahorro es posible en una de sus aristas por reducir las vacantes en el Estado. A ver si puede ser un poco más clara sobre el tema del empleo y esto de depositar en el sector privado el incentivo para generar fuentes de trabajo. Exactamente, Soledad, tú lo estás planteando muy claro el tema. Nuestra apuesta es que las empresas, y cuando decimos empresas no estamos hablando de las mega empresas, básicamente estamos hablando de las micro, medianas y pequeñas empresas, que sean las empresas las que reviertan esta situación de estancamiento de la economía, esta situación de destrucción de puestos de trabajo. La situación en el mercado laboral es el mayor fracaso de la política económica del gobierno del Frente Amplio y a eso hay que apuntar, hay que revertir esa situación. ¿Vamos a solucionar esto con un Estado que siga creciendo? Entendemos que no. Desde el 2004 a la fecha, la cantidad de vínculos públicos del Estado aumentó para llenar un estadio centenario. Imagínenos el estadio centenario lleno de gente, eso es la cantidad de funcionarios que se aumentó en este tiempo. Lo que nosotros estamos diciendo es, no estamos hablando de despidos, no ese es el enfoque, pero sí cuando se generan las vacantes todos los años, bueno, no completar el 20% de esas vacantes. Y la pregunta es, bueno, pero entonces hay una menor generación de empleo. La apuesta es que sea el sector privado que genere genuinamente estos puestos de trabajo.
Pero para eso entonces el sector privado tiene que liberarse de estas mochilas que hoy tiene, que le asfixian la producción, como son las mochilas de las tarifas públicas altas, las mochilas de los impuestos altos, las mochilas de que no tengan acuerdos comerciales para poder comercializar sus productos, etc. Apuntamos a que haya una mejor competitividad con un Estado que tenga una conducta fiscal distinta, que le dé oxígeno al sector privado. Esa es nuestra apuesta. Y somos optimistas y confiamos que se puede hacer. Ya que estamos con el tema empleo, ¿se puede generar 100.000 puestos de trabajo? ¿O prometer generar 100.000 puestos de trabajo? Nosotros en nuestra agenda no hablamos de un monto, nosotros somos claros en que lo que queremos es revertir la situación de destrucción de puestos de trabajo, apuntar a un dinamismo en la actividad económica y que eso se refleje en un mayor aumento de empleo. Lo que hemos tenido desde el 2004 a la fecha, hemos observado una pérdida de alrededor de 50.000 puestos de trabajo. ¿Desde el 2004? Y eso es lo que tenemos que detener. ¿Desde el 2004? Desde el 2004, perdón, gracias por la corrección, desde el 2014. No, porque digo, el Frente Amplio dice que fecha, generó 300.000 puestos de empleo en un tiempo que se deterioró en los últimos años, ¿no? Que se perdieron 46.000 porque se habían generado 300.000. Exactamente, gracias por la corrección. Desde el 2014, los datos promedio del 2014 hasta la fecha nos muestran que se han perdido alrededor de 50.000 puestos de trabajo. Y esa es la situación que tenemos que revertir. Ahora, cuando uno habla de 900 millones de dólares anuales en ahorro, la gente también, como para bajarlo a su realidad, se pregunta, bueno, ¿y para qué? ¿En qué se le va a traducir ese ahorro tan importante en la vida de la gente, en definitiva? Exactamente. ¿Para qué estos los 900 millones de ahorro? Y ahí hay dos caminos, dos lugares a donde vamos a dirigir esos ahorros. En primer lugar, las cuentas fiscales tienen que mejorar, porque lo que está pasando es que cada vez debemos más, tenemos una deuda que crece y eso cada vez nos va a ser más costoso y lo terminamos pagando esos intereses todos los uruguayos, todos los contribuyentes. Y en segundo lugar, parte de estos ahorros se van a destinar a propuestas como, por ejemplo, lo que nosotros ponemos en la agenda, que es reducir las tarifas públicas. En particular, el compromiso es la reducción en los combustibles. Por supuesto que esto no es ajeno a lo que pase con el dólar y con el precio del petróleo. Y hoy en día esto lo estamos viendo que está aumentando. Pero lo importante es que terminemos con la lógica de que el Estado, el gobierno central necesita más plata, necesita financiar un agujero fiscal, se da vuelta y le pide a la gente a través de más impuestos o de mayores tarifas que financie ese agujero. Entonces, la gente va a ver reflejado esto se va a oxigenar, como decimos, va a tener más espacio, menos mochilas de tarifas caras, de impuestos caros. Arbeleche, esa es la manera en que la gente va a sentir este alivio. En las últimas horas, el nuevo director de Ceres, podemos decir, Guillermo Tolosa, ha hecho una exposición pública en la que habla del tema del precio del combustible y dice, por subsidios, el litro de gasoil paga un sobrecosto de casi 8 pesos. Es decir, si elimináramos los subsidios del gasoil, entre otras cosas, por ejemplo, el fideicomiso del boleto, el precio del gasoil en surtidor debería ser casi 33 pesos en vez de 40 como es hoy. ¿Es posible eliminar los subsidios? ¿Hay que eliminar los subsidios dentro del precio del gasoil también como una manera de abaratar los costos? Es muy interesante la presentación ayer del economista Tolosa. Nosotros, la propuesta nuestra es que efectivamente el precio de los combustibles, de las naftas y del gasoil, tiene que ir gradualmente, tiene que converger, tiene que ir al precio de la región o el precio que calcula la URSEA, que es el precio de paridad de importación. Necesitamos precios más bajos, eso no se logra de un día para el otro. ANCAP tiene que corregir sus propias ineficiencias para converger a este precio. Y sin duda que hay elementos como el que plantea el economista Tolosa que estamos revisando y que estamos considerando en la implementación gradual de la baja de tarifas. También está obviamente el tema impositivo, que es algo que hoy no podemos abordar, una baja de impuestos, no es algo que estamos planeando, pero buena parte
de lo que cuando nosotros vamos al surtidor y cargamos gasoil o cargamos nafta, buena parte de eso se lo lleva a la Administración Central con impuestos. También eso es de revisión. Bien. Una última reflexión, Arbeleche, ya que la tenemos hoy en este móvil en vivo, que tiene que ver con lo que fue, bueno, un poco el tema UPM en la pasada jornada, visiones, ¿verdad?, de la empresa, del propio mandatario Tabaré Vázquez, el asunto también de la ley de inversiones, que está atravesada por esta inversión también, el tema sindical, que por lo pronto, según la empresa UPM, eso no está aún resuelto del todo para poder concretar que se instale la segunda planta. ¿Qué opina hasta el momento de lo que viene siendo la gestión de confirmar la inversión de UPM? La más importante que sería hasta el momento para el país. La inversión de UPM, como toda inversión extranjera, es bienvenida y va a lograr colaborar con este dinamismo que necesita la economía uruguaya. Lo que yo entiendo que se ha dado un tratamiento en estas negociaciones, en estos acuerdos, muy desparejo por parte del gobierno. En ningún momento hemos visto lo que diríamos, bueno, cuáles son todos los beneficios que nos da este proyecto versus todos los costos que nos implica como sociedad. Esto se le ha pedido al gobierno en reiteradas ocasiones, en comparecencias en el Parlamento y por distintos medios, y esto jamás lo ha entregado. Entonces, realmente la relación entre la República Oriental de Uruguay, el proyecto República Oriental del Uruguay, como llama UPM y UPM, ha sido absolutamente desbalanceada y se le ha dado mucha libertad de acción en esa negociación a UPM. Reitero, esto no quita que damos la bienvenida a la inversión de UPM, pero el gobierno no ha defendido los intereses de los uruguayos adecuadamente, o al menos no ha mostrado que esta defensa ha sido la correcta. ¿Podría ser un poquito más concreta en esto para redondear, en algún punto específico en el que cree que no se fue justo, digamos? Bueno, si uno ve el documento que se firma entre UPM y las autoridades uruguayas, el UPM le exige al Uruguay, lo que llama el proyecto República Oriental del Uruguay, toda una serie de elementos y dice, bueno, si estos elementos se tienen que dar sí o sí para que yo tome mi decisión, lo cual es perfectamente válido, pero si UPM resuelve no realizar la inversión, no hay ningún tipo de penalidad o castigo hacia UPM. A eso me refiero, que es totalmente desbalanceado. Pero además de ese desbalance, acá, Soledad, es importante que como sociedad no hemos conocido todos los costos que tiene el proyecto para el país y tampoco todos los beneficios. En estos proyectos hay costos, pero hay beneficios que obviamente tienen que superar los costos. Y con beneficios no solamente son los beneficios económicos, también tiene beneficio reactivar una zona que esté deprimida, también se valora el desarrollar determinadas áreas que hoy en día no están desarrolladas en el país y que van a ser efectos colaterales de la inversión. Pero esos números no los hemos visto. Bien, muchísimas gracias, Azucena Arbeleche, por este móvil en vivo. Gracias a ustedes, un gusto. Para Buen Día Uruguay, y por supuesto que tendremos otras instancias para profundizar quizás en alguno de los puntos que hemos conversado, porque son temas además difíciles y bueno, lo que era interesante sí es poder tener este primer contacto con lo que había sido la presentación oficial del programa de gobierno de la calle Pou desde el punto de vista de su asesoría económica. Va a ser una campaña donde los asesores van a jugar un rol importante también. Conocer quiénes son las personas que van a asesorar a los posibles presidentes. Algunos se la juegan a hacer una presentación exhaustiva de esos asesores y otros mantienen absoluta reserva. Va a llegar un momento que van a tener que mostrar las cartas.